Una de las mayores maravillas y misterios del cuerpo humano: el cerebro. Un pequeño órgano que pesa 1,5 kilos, pero que consume igual cantidad de energía que todo el músculo energético en reposo. El cerebro define quiénes somos como seres humanos, produce pensamientos, toma decisiones, establece metas, forma recuerdos, marca nuestra personalidad, regula nuestras emociones y nos permite interactuar con nuestro mundo. Nuestro cerebro le dice a nuestros músculos que se contraigan, a nuestros pulmones que se expandan y a nuestro corazón que lata. Hay innumerables funciones que realiza el cerebro, muchas de las cuales no son completamente comprendidas por la ciencia y la medicina. Por ahora. Hoy tenemos el honor de tener en el programa a la doctora Sonia Villapol. Muy buenas noches, doctora. Muchísimas gracias por atender la llamada del respeto. Buenas noches, Pablo. Gracias. Gracias a ti por invitarme. En directo desde Houston. Yo creo que son allí las 3 de la tarde, ¿no, doctor? 3 y 7 minutos, sí. Hora perfecta. Yo tengo una mejor iluminación que tienes tú, por ejemplo, a esta hora de la noche, ¿no? Bueno, no sabemos cómo es natural. El tiempo, cómo estará por ahí, pero te vemos perfectamente, sí. Así que muchísimas gracias por atender la llamada al respecto. Hablábamos, doctora, del cerebro. Tú has investigado muchísimo sobre enfermedades del cerebro. Bueno, tú eres licenciada en Biología Molecular. Para la gente que no la conozca, es una eminencia, ¿no? La doctora Sonia Villapol, licenciada en Biología Molecular y Biotecnología por la Universidad de Santiago de Compostela. Es doctorada en Neurociencias por la Universidad Autónoma de Barcelona e investigadora postdoctoral en la Universidad Pierre y Marie Curie en el Hospital Robert Dervé en París, en Francia. Trabaja en Estados Unidos desde hace muchos años, que creo desde el año 2010, si no me equivoco, luego me corriges. Bueno, has pasado por institutos nacionales de salud, has sido profesora, o eres, de neurociencias, fuiste profesora de neurociencias en la Universidad de Georgetown en Washington. Actualmente eres investigadora principal y profesora en el Center, vamos a ver si lo pronuncio bien, Center for Neuroregeneration del Methodist Hospital Research Institute en Texas y profesora, bueno, es que es un currículum pues increíble, ¿no? Del Weill Cornell Medical College en Nueva York. Doctora, es un lujo tenerte aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Un lujo está en el respeto, ¿qué más, no? Después de tantas eminencias que tuviste en tu programa y bueno, es un lujo y que llegue a tanta gente gracias por tu coordinación y todo este esfuerzo, ¿no?, que has hecho durante estos meses, ¿no? Quería empezar con eso, agradecerte, ¿no?, todo el esfuerzo de divulgación y especialmente el año de COVID, que fue bastante crucial. Ha sido un año y medio duro para todos, te lo agradezco, pero bueno, fíjate que yo te quería dar la enhorabuena a ti porque acabas de recibir un premio de tu tierra, ¿no? El premio Lucense del año en ciencia, así que dicen eso de que nadie es profeta en su tierra, pero gracias, en este caso no es el caso, así que enhorabuena también por ese premio, que gracias, no sé si vas a poder ir a recoger o cómo va a ser eso. Sí, no, estoy que no me lo creo, ¿no? Es como bien dices, ¿no?, qué difícil, ¿no?, que te reconozcan el trabajo en tu tierra, porque primero te lo reconocen fuera y al final, después de muchos reconocimientos fuera, al final a lo mejor, pero directamente así, estoy increíble, ¿no? Me parece increíble. Y sí, creo que se va a hacer una ceremonia a final de verano cuando las medidas de la COVID se relajen un poco y no me lo voy a perder, ¿no? Para mí es como un premio a la ciencia
gallega o española, pero en el exterior, y al esfuerzo de que hubo de la comunidad científica en general, por da igual, como es un problema global, ¿no? Una pandemia que afectó a todo el mundo, pues la ciencia se tuvo que unir en ese sentido. Entonces no es, es de más mérito, ¿no? que sea un premio a la ciencia en general, ¿no? La ciencia exterior, digamos, de los investigadores que trabajamos fuera y que también miramos por nuestro país. Doctora, tú llevas muchos años fuera. No sé cuál es tu experiencia. Me imagino que al estar tanto tiempo fuera echarás de menos tu tierra, pero también habrá cosas de las que, bueno, pues tú, por supuesto, te hayas beneficiado a nivel de medios, a nivel de financiación, a nivel de apoyos. ¿Cómo ha sido esa vida de investigación fuera de España? Pues bien, es complicado adaptarte, obviamente. Escapamos de nuestra zona de confort, de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestro entorno que normalmente conocemos y aprendimos a movernos así, ¿no? Entonces, claro, obviamente es complicado y cada vez que te llegas a un sitio tienes que adaptarte y a Cataluña, pues tienes que aprender catalán y tienes que conocer gente, bueno, que tienen distintos hábitos, distinta cultura, y eso que estás en España, pero son regiones distintas, ¿no? Y otra vez en Francia lo mismo, más de lo mismo, en clases de fonética, de francés, es decir, es adaptarte a un entorno nuevo que cuesta, es un esfuerzo, es un sacrificio, y eso los emigrantes lo sabemos muy bien, ¿no? Que requiere un estrés y un periodo de adaptación. Luego, bien, pero tienes que ya, creo que tu cerebro, aparte que incluso hay un estudio de esto, ¿no? Del cerebro de los emigrantes. Así, ¿no? Sí, no hay estudios de neuropsicología, ¿no? que analizan esto, que generas más conexiones más rápido porque tienes una capacidad de adaptarte a un nuevo entorno más rápida porque las circunstancias te motivaron y llegaron a eso, ¿no? Entonces ocurre esto, ¿no? Mucha gente, incluso yo me acuerdo en Barcelona que tenía amigos que vivían en un barrio y habían vivido allí toda la vida, en no barrios, no sé qué, y nunca habían ido a Les Corts, por ejemplo. Me parece increíble cuando alguien, yo de fuera que llegaba de Galicia, me pateé Barcelona y bueno, en un mes ya había visto todo, ¿no? Entonces esa capacidad de adaptación muchas veces es que estamos adaptados de esa manera. Entonces sabes que cuanto más rápido te vas a adaptar a algo, pues más fácil antes vas a pasar esa etapa y vas a poder a establecerte y a hacer lo que vas a hacer, ¿no? A trabajar. Pero sí es interesante, ¿no? Que tienes que estar siempre mentalizándote que cada cambio es una circunstancia nueva y tienes que evolucionar lo antes posible y adaptarte a todo. A la comida, al lenguaje, al idioma, a la gente, a la cultura y luego lo más importante, al trabajo, a la manera de cómo se trabaja en ese lugar. Es distinto. Oye, yo preparándome el programa, doctora, he estado, bueno, pues leyendo, sabes que a mí me apasionan el cerebro y cómo funciona, pero más orientado pues al mundo de la comunicación y al mundo del marketing y bueno, leyendo mucho, voy a comentar unos datos rápidamente. Si en algún momento tú quieres, oye, corregirme, ampliarlo, ya sabes, ¿no? Investigadores del mundo estiman que el cerebro tiene 86.000 millones de células cerebrales. 86.000 millones. Se trata de un órgano suave, blando. Hablábamos de que pesa como más o menos entre 1,5 kilos, más o menos, pero es así como gelatinoso. Y bueno, estaba leyendo sobre la sinapsis, como veíamos en ese vídeo. No sé si ha habido audio en ese vídeo, si lo has podido escuchar o no, pero sí, precioso el vídeo, sí, muy bien, muy bueno. Veíamos ahí las neuronas, ¿no? Y ese proceso de sinapsis, y cómo esos impulsos nerviosos a través de las neuronas, esas descargas químicas que se traducen en una señal eléctrica que viaja luego a través de todas esas redes neuronales por todo nuestro encéfalo a una velocidad increíble. Yo decía, ¿cuánta velocidad? Bueno, pues dicen, claro, todas esas estimaciones, ¿no? Bueno, vosotros que sois científicos lo sabréis, ¿no? Pero dicen que la información en el cerebro viaja a más de 400 kilómetros por hora. Una sola célula nerviosa, las neuronas, pueden enviar 1000 impulsos por segundo. Tú has estudiado mucho los daños cerebrales y en eso quiero meterme, pero vaya órgano, ¿no? El cerebro
crea suficiente electricidad como para iluminar una bombilla LED. Y hay muchas veces, yo creo que estoy tan nervioso y tan excitado que yo creo que estos cortes que se producen, estoy seguro, y mi mujer me lo dice siempre, me dice, Pablo, eres tú. Me ha pasado muchas veces, fíjate, llegar a, en momentos de mucho estrés, ir a apagar algo, que se funda la máquina, siempre me pasa, ¿no? Entonces, cuando he leído que el cerebro puede crear incluso electricidad para alimentar una pequeña bombilla, digo, el mío estará frito, pero yo creo que eso lo hará. Luego, 50.000 pensamientos al día, tantas cosas, ¿no? Y tú has dedicado una vida entera, bueno, pues a la investigación, a un aspecto quizás un tanto, lo digo con todo el cariño del mundo, pero más triste, que es la enfermedad cerebral, ¿no? Sí, no, es cierto todo lo que comentas y es increíble todo lo que se ha hecho y bueno, bien, es incluso no a nivel en España, no a nivel de la neurociencia internacional. Santiago Ramón y Cajal es nuestro emblema. Nos vamos con el escudo de San Ramón y Cajal, los neurocientíficos de Galicia españoles por todo el mundo y ya nos miran con respeto, digamos, ¿no? Es decir, hace 100 años ya Ramón y Cajal estaba dibujando todas estas conexiones, estas regiones cerebrales, y era un artista, era parte de una eminencia, un neurocientífico que marcó una era, ¿no? Es impresionante, aparte de otras cuestiones, ¿no? Pero sí, él ya dibujó los mapas de los circuitos cerebrales y ya hizo un panorama de lo que hoy, con nuevas herramientas, conocemos más con precisión, ¿no? Y todos estos números, todos esos datos que das es exactamente así, lo que se sabe hasta el momento a nivel con las herramientas con las que se han probado. Pero piensa que las nuevas tecnologías, las herramientas que tenemos ahora de biotecnología, que yo estoy muy metida ahora en este mundo, porque te abre un abanico increíble de cosas, de herramientas para llegar al fondo de muchas cuestiones que antes no sabías, ¿no? Tenías herramientas más básicas como microscopios electrónicos, etcétera, pero ahora con los electrodos y estos sensores que puedes medir absolutamente todo en el cerebro es ciencia ficción, digamos, ¿no? Y no me puedo imaginar de ahora en 5 o 10 años lo que podamos sacar de esto. Entonces, indudablemente no es así. Y sí, mi campo es, como dices, ¿no? Como el más triste, ¿no? Igual que sí, son los daños cerebrales, cuando las neuronas se Y tan enferman. importante también, ¿eh? Porque, claro, hablamos de la Sí, enfermedad cerebral, pero claro, eso es muy importante. sí, no es conocimiento, pero es tratamiento, ¿no? Es en parte ayudar a recuperarse de estos daños cerebrales que pueden ser desde traumas, desde ictus. Las neuronas necesitan alimento, digamos, y oxígeno, como seres vivos. Y estas neuronas pues, necesitan este soporte, y cuando no existe es cuando se producen estos daños necróticos, pérdidas de memoria, pérdidas de conexiones nerviosas y disfunciones, ¿no? Entonces, esto se asocia a un montón de enfermedades. Entre ellas, bueno, los ictus, cualquier daño cerebrovascular, que estudié mucho esto, sobre todo en mi etapa en París, cómo afectaba a los bebés, estos niños que nacían con falta de oxígeno, pues estuvimos muy focalizados en eso. Y luego a nivel de neurodegeneración, cuando las neuronas se dañan las capas que las protegen, la mielina y todo esto, y forman estas placas, y se producen las enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Alzheimer, Parkinson, esclerosis, etc. Luego vamos a hablar mucho de eso porque fíjate, cuando estábamos hablando, tú y yo, preparando un poco esta entrevista, y yo te enviaba pues una especie de como de esquema, ¿no? de las cosas que me gustaría hablar contigo, también teniendo en cuenta la cantidad de preguntas que hemos recibido, que agradezco infinitamente a las personas que se han tomado la molestia de ir a ese formulario y de mandar su pregunta. No sé si vamos a poder abarcar todas las que hay. Yo creo que durante la entrevista se van a responder a muchas, pero os pido disculpas de antemano porque han llegado cientos, así que vamos a ver también el tiempo del que dispone la doctora. Pero fíjate que he cambiado, doctora, un poco el enfoque que tenía, ¿no? Porque durante las últimas semanas, sobre todo, han pasado muchas cosas. Hay pues cosas que me preocupan, sobre todo con el tema de la pandemia, relacionadas con el cerebro. Ha habido también estudios
que están saliendo a la luz, en las que, bueno, pues se va aprendiendo más de que es una enfermedad, dicen, ¿no? Que tiene casi un enfoque pues no tanto respiratorio como multiorgánica y que afecta a muchísimas cosas, ¿no? Pero también el COVID de larga duración. Y me gustaría un poco, pues aprovecharme, si me lo permites, de tener este lujo de tenerte hoy aquí y entrar un poco en ese meollo, ¿no? En cerebro y COVID, por ejemplo. Si te parece bien empezar por ahí. Sí, no, desde luego, sí, está bien. Fíjate Pues que leía, doctora, a un virólogo americano. Cuando leí esto me conmovió un poco, ¿no? Que decía muy al principio que cuando vio la estructura del virus y la parte que dependía de su entrada en la furina o equivalente, dijo que no pudo dormir, doctora. exactamente, a mí me pasó algo muy parecido cuando, por ejemplo, sabíamos que el virus iba a atacar el cerebro, ¿no? Y lo sabíamos desde el minuto uno que vimos la cápsula de la estructura viral y estas proteínas de espiga y los receptores que unía. Y eran los receptores AC2 que bien, que yo cuando llegué a Estados Unidos pasé unos años estudiando estos receptores con los Sí. receptores de angiotensina, que son los que controlan la presión arterial y todo ese sistema de regulación de homeostasis. Y fue lo que estudié en Washington con mi mentor, que es un experto en esto, ¿no? Entonces, las discusiones que tuvimos al principio, pues fue eso, ¿no? Vimos el panorama y el virus que se unía a esos receptores y era increíble porque sabíamos que esos receptores están prácticamente en todas las partes del cuerpo, en mayor o menor concentración en algunos órganos, pero sobre todo en las células endoteliales que están en los vasos sanguíneos. Entonces, wow, fue el shock, porque pensamos, bueno, los capilares están en el cerebro, ¿no? Y están plagados de estos receptores en una concentración bastante alta. Si el virus invade el organismo, va al torrente sanguíneo y esto va a llegar al cerebro, ¿no? Era la primera impresión. Y luego también pensamos que claro, los receptores también están expresados en el nervio olfativo, en el tracto respiratorio, Claro. obviamente. Entonces, era otra vía de entrada del sistema nervioso. Afortunadamente pensamos que las sabíamos, incluso en mis estudios previos, hace 10 años, curiosamente en el NIH, publicamos un artículo que decía que se habían probado un montón de anticuerpos comerciales contra estos receptores y otros de los receptores 1 y los AC2 que eran inespecíficos, es decir, que mucha de la literatura que había sobre estos receptores que era, digamos, falsa, que se habían publicado datos un poco erróneos. ¿Por qué? Porque los anticuerpos que se usan para los experimentos comerciales, nosotros describimos 7 de ellos, publicamos el trabajo en el 2014, creo, que eran inespecíficos. Entonces, bueno, era un poco de alivio, es decir, no existen tantos de estos receptores en las neuronas, ¿no? Entonces pensamos, bueno, bien, por fin, Eso, algo de buenas noticias. ¿Eso quiere decir que la infección cerebral es rara? Esto significa que el virus no va a atacar directamente a las neuronas tanto como puede atacar los vasos sanguíneos, por ejemplo, ¿no? Y eso es buenas noticias. Pero yo me quedé helada también, como este virólogo que acabas de comentar, no sé, Sí. pero yo en septiembre, en el mes a final de agosto, septiembre, salió un preprint en un manuscrito publicado en BioArca, que es este servicio editorial donde puedes mandar los trabajos sin revisar, pero es accesible, ¿no? Sí, sí, ¿Sabes? sí. Dependiendo de bueno, tú sabes bien que leíste mucho, pero bueno, dependiendo del grupo de investigación, puedes tener más o menos credibilidad, ¿no? Y era el grupo de la doctora Iwasaki. Iwasaki de la Universidad de Yale, bueno, es un referente. Esta señora no va a La publicar nada conozco. falso, ¿sí? Bueno, es increíble. Para mí es la persona que más aportó a nivel científico, a nivel biomédico sobre la COVID, pero vamos, su grupo es que le da todo, ¿no? Cuando digo Bueno, que la conozco, digo que he leído una admiración. muchísimo sobre De ella mucho, y no la sigo. extraña, No, no me extraña. encantaría conocerla en persona y sobre todo traerla a Radio El Respeto, pero la he seguido muy de cerca y me parece una persona súper Sí, fiable, no, muy en detalle en todo y además con un lenguaje muy sencillo también, involucrándose con la gente. O sea que sí.
Es admirable, yo la admiro mucho y su grupo de Mm, investigación hace mucho de neurociencias, ¿no? Bien, publicó este trabajo en septiembre y mostraba distintos modelos animales en ratón del cerebro y estudios de esto, de la invasión, de la neuroinvasión del SARS-CoV-2 en el ujú. cerebro. Pero enseñaba unas fotos de tejido de personas que fallecieron de la COVID, tejido de post-mortem, unas imágenes y de inmunohistoquímica, que se pueden ver fotos, ¿no? Puedes ver. Y la inmunohistoquímica era contra el receptor de la espiga del virus. Y veías estas neuronas plagadas de esta espiga del virus, como que el virus se había anclado en las neuronas. Y ves eso, a mí sí que me puso los pelos de punta realmente, me dio así un poco bajón, porque claro, sabes que cuando el virus invade de esa manera el Claro. cerebro, y era un porcentaje bastante alto de los enfermos que habían fallecido de la COVID, ¿no? Entonces realmente el virus llegaba a las neuronas, aunque tenga una concentración de receptores baja. Y a partir de ahí, bueno, ya todos los efectos que se fueron describiendo, ¿no? De los efectos neuropsiquiátricos, neurológicos, todo esto que se fue describiendo más tarde después de los enfermos de la COVID. No tenía completamente sentido cuando sabes que el virus realmente invade el cerebro. Sabes que hubo mucha polémica, sobre todo al principio, con el tema de que no se habían hecho autopsias, que todo esto también lo han utilizado muchos esos que son llamados negacionistas, pero mucha gente bueno, pues que reniega, ¿no?, de esto y decían no se han hecho autopsias, pero luego, claro, cuando uno ve esas imágenes, porque eran imágenes de autopsias, bueno, pues deja muy poco margen a la duda, ¿no? Así que yo siempre lo que le digo a la No gente sé. es intenta leer lo máximo posible y hablar con el máximo número posible de personas porque te van a contar otras realidades. No, si sabes qué pasa, Pablo, que desafortunadamente esta es una pandemia que afecta a nivel global. Entonces, ¿qué pasa? Que el flujo de información, sobre todo al principio, cuando no se sabía nada y estábamos como locos los científicos de intentar conectar con otra gente, transferir la información que teníamos. Y nosotros, por ejemplo, cuando creamos este grupo aquí en Houston y luego se expandió un poco más, un grupo internacional de investigación de COVID, la primera gente que nos pasó un montón de información, sobre todo a nivel de pulmón, del tracto respiratorio, cómo invadía el virus estos órganos, pero también los cerebros de tejido post-morte vino de Italia, los italianos. Sí. Era una pasada, nos pasaban un montón de información de este tipo, ¿no? Entonces, claro, aprendes, no es como que estás regularmente. Nosotros los científicos somos un poquito también reservados en eso, no nos gusta que nos copien y guardamos nuestra información, cuando no hay un nivel de alerta pandémico, ¿no? Es bastante reservados, unos más que otros, no les gusta compartir información, no Ya. publican en preprint porque no va a ser que les copien. Pero no, el año pasado, no, la COVID fue algo, nadie tiene un grupo de científico, de un equipo para investigar esta enfermedad, obviamente, ¿no? Entonces era cuanta más información, pero Se con el, compartiese con el, mejor. con el sentido de ayudar, ¿no? Y compartir. Y en cuanto a las secuencias genéticas del virus, en cuanto a todo este tipo de información a nivel clínico, a nivel de muestras de pacientes, a nivel de hablar, qué se puede hacer, de ayudar unos equipos a otros, no para subir el otro equipo, ¿no?, sino para interactuar y buscar una salida. Eso fue bastante bonito, ¿verdad? Y ahora ya no tanto, porque ya se sabe mucho más de la COVID, ¿no? Pero al principio fue una revolución. Es eso ¿Tú, que pasó. tú crees, doctora, que todo este empuje que ha habido a la hora de investigar y a la hora de invertir tantos miles de millones va a tener repercusiones fuera de la COVID? Es decir, nos vamos a aprovechar como sociedad, como humanidad, ¿no?, de todo este esfuerzo en algún otro campo. Yo creo que lo único bueno que tuvo la investigación en este año pandémico fue eso, que se metió un empuje tan enorme a nivel humano, digamos, de científicos volcados en ese tema, pero que también diversó, ¿no? Se diversificó en Sí, otras ramas. sí, sí.
pero también a nivel económico, ¿no? Es decir, la financiación a nivel de empresas, de gobiernos, de instituciones, a nivel de entidades privadas que financiaron con una venda en los ojos, ¿no? Confío plenamente en vosotros, toman. Y eso fue tremendo. Y obviamente sí, se va a beneficiar. Como te comentaba el otro día, y eso, que mi grupo, por ejemplo, se benefició de esto, ¿no? En cuanto a las en mi instituto están haciendo un tipo de vacunas, están todavía Sí, en la fase luego te quiero preclínica. preguntar sobre ello, ¿eh? Porque me parece Ah, vale, pues venga, interesantísimo. después. No, 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 pero comenta lo que quieras, pero ¿Mm? me parece algo tan interesante porque además es que tiene aplicación a otros campos. Estamos Sí, hablando de está. las nanopartículas bueno, pues me parece apasionante, ¿no? Luego si quieres hablamos de ello en profundidad. Pero en general, lo que me comentas, en términos generales, sí, ¿no? Y es decir, algunos gobiernos, instituciones en general apreciaron realmente que apoyar la investigación y más que nunca, cuando hay recortes siempre, ¿no? Pues que es vital y es importante para un avance, no un avance a nivel de años luz, ¿no? Algo que la política no puede vislumbrar, ¿no? Pero un avance inmediato. Y las vacunas es una prueba de ello, ¿no? Una vacuna que normalmente tarda 10 años, pues métele un buen empuje, un buen saco de millones y un buen empuje a nivel de apoyo en eso y confía en los científicos que lo van a hacer bien y salen cosas, ¿no? Entonces eso es este ímpetu, este entusiasmo nunca se vio, nunca, jamás, nunca se vio en la historia de la Mm. medicina moderna, ¿no? Un apoyo tan enorme. Y esto se ramificó a otras ramas, obviamente, ¿no? Y esto diversificó en más líneas de investigación similares a la COVID, por ejemplo, líneas de investigación que son a nivel neurológico, enfermedades infecciosas, hay mucho más apoyo sobre esto, o de enfermedades inflamatorias, ¿no? O la inflamación y el cerebro, inflamación cardiovascular, pues sabemos ahora más de estos tratamientos que se estuvieron investigando sobre la COVID en el año pasado, pues ahora podemos aplicarlos a otro tipo de enfermedades, ¿no? Aprendimos muchísimo y se avanzó mucho, no solo en la COVID. Qué maravilla, porque eso luego seguro que va a repercutir en el bien de todos nosotros. Hablando de la COVID, ¿tú tienes miedos de que esta enfermedad vaya a tener consecuencias para la salud a largo plazo? Es decir, gente que posiblemente incluso se haya recuperado, pero que vaya a mostrar algunas secuelas, o luego vamos a hablar mucho de lo que es el COVID de larga duración, pero ¿tú crees que vamos a ver consecuencias a largo plazo? Sí, si entendemos la enfermedad como la información que tenemos a largo plazo es muy limitada, es un largo Claro. plazo de los estudios que hay, son Ujú. 9 meses, un año, como muchos de los estudios que todavía no están publicados o analizados completamente, pero es lo máximo, ¿no? Entonces no podemos hablar con datos de 3 o 4 años, Claro. pero sería muy ingenuo no pensar que esto no va a tener repercusión a largo plazo, ¿no? Obviamente, y hay ejemplos del otro SARS, del SARS-1, que que afectó a un grupo de población, miles de personas, que nada, pero aún así se encontraron a 2 años después problemas respiratorios, a vistas de 5 años después problemas neuropsiquiátricos, y eso que afectó a un grupo muy reducido. Entonces, si te pones esto en perspectiva, y te pones a pensar que puede abarcar a millones, como cuántos infectados hay, ahora mismo no perdí el número, cuántos contagios hubo, 1 millón, no, 150 millones de Sí, sí, contagios sí. en el mundo, más o Ujú. menos, creo que está ahora los datos. Imagínate, ¿no? Pon esto en perspectiva y cuántas de estas personas, qué porcentaje le podrá afectar esto a nivel más crónico, a nivel de secuelas, ¿no? Y estos estudios se están ahora analizando, se están realizando, hay muchas investigaciones del COVID de larga duración y tendremos datos concretos próximamente, pero sí, sin duda alguna, sería muy... es decir, no hay que engañar a la gente, obviamente esto va a tener una repercusión a largo plazo y va a ser un problema de salud pública a Yo largo siempre le plazo, digo, sin duda. siempre le digo a la gente que mi objetivo al principio de todo esto era no contagiarme. El objetivo era que no se contagiasen mis allegados, mis padres. Mi padre ya con 2 dosis, mi madre le quedan unos días para la segunda. No ha habido ni un caso en mi familia, toco madera. Pero se lo digo a todo el mundo, ¿no? Intenta no contagiarte y llegar a la vacuna
impoluto porque, claro, una cosa es pasarlo, si tienes suerte, pasarlo bien, pero luego hay cosas que no sabemos cómo van a ser. Tú como gran experta, quería mostrar una imagen, vamos a ver si nos funciona esto, de, vamos a ver si, hoy las cosas no quieren estar funcionando, aquí está, virus e inflamación, porque incluso había gente que nos escribían hoy, doctora, y nos preguntaban sobre enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. ¿Es esto posible? O sea, ¿puede causar la COVID o no sé si causar, pero acelerar o incluso empeorar cosas como el Alzheimer? Sí, que acelera el Alzheimer y que lo empeora, y no solo Alzheimer, demencia o Parkinson, ya está demostrado, ya hay estudios, ya se vio, ¿no? Y ya se comprobó. La gente que pasó la COVID en el hospital, hospitalizados o con cierta gravedad, cierto grado de inflamación, aunque no estuvieran en el hospital, pues y padecían demencia o Alzheimer. Cuando se infectaron a personas mayores, pues se les aceleró los procesos neurodegenerativos considerablemente. Y esto es un 80% de las personas, creo que el último dato que había, pues ya está demostrado, ya hay publicaciones de esto. Eso es una realidad, desafortunadamente, ¿no? Y mucha gente también me comenta, pues mira, mi abuela tenía Alzheimer después de la COVID, pues mira, bueno, su memoria falla mucho, ya no se acuerda mucho, se avanzó su enfermedad. Tristemente es una realidad y ya está demostrado. Pero otra cosa es una persona que enfermó de la COVID, tuvo procesos de inflamación crónica prolongada, de esta tormenta de citoquina, que pasó la COVID gravemente, si Sí. en un futuro, en vistas de 1 año, 2 años, que puede ser un desencadenante para aumentar el riesgo de padecer demencia o otras enfermedades neurodegenerativas. Y como somos científicos tenemos que decir que no lo sabemos porque no tenemos datos, pero también somos intuitivos y tenemos sentido común y podemos comparar con otro tipo de enfermedades virales, infecciosas, y desde luego sí que puede ocurrir, ¿no? Como pasó con la herpes, hay enfermedades virales que sí que causan demencia, ¿no? Y esto es por la inflamación, básicamente. Inflamación crónica lo que hace es dañar estos fragmentos de axones que tenemos que recubren las neuronas, y esto se acumula, ¿no? Acumula esta inflamación, estas citoquinas en el cerebro, que no se eliminan, las células no la limpian, las células de microglía, estas células gliales, no la limpian completamente. Entonces esto causa esta degradación de estos axones, que es las APP, y aquí tenéis esta foto, es una foto de un review de Nature, creo. Entonces hay el amiloide precursor, que es como la forma prehistórica, digamos, primitiva, de formar las placas amiloides y las placas de Alzheimer, lo que realmente produce la pérdida de memoria y la neurodegeneración. Entonces es como el inicio de una de las fases de comienzo de neurodegeneración, que se induce por la inflamación. ¿Y qué tenemos después de COVID? Una inflamación bestial, y inflamación que no se elimina, crónica, ¿no? Hay esta acumulación de citoquinas en el cerebro que no se limpia con tratamientos o con lo que corresponda. Entonces esto es un peligro. La inflamación crónica nunca trae nada bueno. ¿Estáis investigando en ese campo de cómo limpiar eso? O sea, porque se ha hablado muchísimo de vacunas, pero se ha hablado poquísimo. Bueno, al principio sí, ¿no? Pero ahora parece como que los tratamientos han perdido un poco de luz pública, por así decirlo, aunque seguro que hay muchas cosas en desarrollo. Incluso hoy los seguidores de Radio Respeto se acordarán del doctor Carlos Espug, del Cunqueiro en Vigo. Además creo que se ha puesto en contacto contigo recientemente con el tema del litio, ¿no? Y bueno, o sea, hay tratamientos ahí que parecen prometedores, pero vosotros estáis trabajando en algo concreto que nos ayude a limpiar esos rastros o de alguna manera eliminar todo eso. Sí, Carlos, sí. Curiosamente me acaba de mandar un correo, no le respondí, perdona Carlos, después de hablar con Pablo te respondo. Pero sí, no es curioso, Pablo, cuando decían que la COVID, que era una enfermedad que para expertos, que tenían que ser virólogos, y bueno, cuando ves que la COVID es una enfermedad inflamatoria
Y cuando ves que la COVID afecta el cerebro, y yo llevo 20 años estudiando neuroinflamación en el cerebro, y producto pues puede ser la COVID, un daño cerebral, un ictus o el Alzheimer también. Entonces, todo al final converge en lo mismo. Entonces, es eso. Y si hay, prácticamente llevo los últimos 10 años aquí en Estados Unidos estudiando cómo eliminar esta inflamación crónica. Y hay tratamientos y estamos intentando siempre, desde la melatonina hasta que se usó mucho con la COVID, curiosamente, ¿no? Está en las clinical trials, en uno de los ensayos clínicos con melatonina, que limpiaba también bastante la inflamación crónica, la desamatosona, que es lo que vamos a analizar ahora. Sí. Y hay muchos tratamientos que son simplemente para eso, para eliminar la inflamación, y en la inflamación a nivel sistémico y a nivel cerebral también. Y se avanzó mucho en date cuenta la razón de que hay menos mortalidad de la COVID porque se avanzó en los tratamientos, sin duda alguna. Y a nivel clínico, ¿no? Como la gente fue cuidada en el hospital, ¿no? Al principio de la pandemia, pero al final cambió mucho. Pero sí hay cosas, primero hay que definir qué tipo de inflamación. Y hay luego distintos tratamientos y en combinación de distintos tratamientos, ¿no? Y como algunos tratamientos son buenos para la fase aguda de la COVID, otros tratamientos son mejores para la fase más prolongada. Entonces, hay distintos tipos de inflamación que tienen unas moléculas o unas proteínas activadas y otro tipo de inflamación que tiene otras. Entonces, primero hay que definir, caracterizar, digamos, la inflamación durante el periodo de la COVID y qué tipo de dianas tenemos ahí. Cuando tengamos las dianas, hay que aplicar los tratamientos e incluso combinar varios. No es fácil, pero es algo positivo porque tenemos mucha información de esto ya, ¿no? Hablando de información, COVID persistente, long COVID, COVID de larga duración. Bueno, hay un montón de personas, incluso asociaciones, ¿no?, que se han puesto en contacto conmigo para hablar mucho sobre este tema. Es un tema controvertido, he de decirlo, porque todavía, claro, con todo el desconocimiento que hay, con el poco tiempo que ha pasado, pero sí que parece, y yo te quiero dar la enhorabuena porque acabáis de publicar pues un estudio, todavía está en preprint, ¿no?, si no me equivoco, un metaanálisis que, bueno, revisáis publicaciones de todos los estudios que se han hecho sobre efectos a largo plazo de la COVID-19, con estudios con un mínimo de 100 pacientes. Y, bueno, habéis sacado algún tipo de conclusión, aunque hace falta, por supuesto, seguir, pero vamos a enseñar, voy a ver si puedo enseñar. Fijaos en este gráfico. Cuéntanos qué es lo que estamos viendo aquí, doctora. ¿Cuáles son esos hallazgos? Sí, como bien has comentado, la particularidad que tiene este estudio es que analizamos casi 18.000 estudios durante el año pasado. Terminamos el 31 de diciembre, decimos, no más. 18.000. 18, casi 19.000, ¿no? Entonces fue un grupo de investigadoras que nos juntamos de distintas disciplinas, la parte de neurología, neurociencias, neuropsiquiatría, sistema respiratorio, sistema inmune, distintos campos para tener una idea un poco general de lo que estábamos analizando en los trabajos, ¿no? Se llama un metaanálisis, ¿no? Sí, Cuando haces esto, tú lo sabes, bueno, a lo mejor la gente que nos escucha no sabe. No, es mejor explicarlo, claro que sí. Pero mira, es cuando, por ejemplo, cuando tienes un estudio, hay un estudio, ¿no? ¿Cuántos titulares se habrán hecho con un estudio? Dice que un estudio simplemente es un estudio, ¿no? Puede haber luego otro estudio que da otro porcentaje, puede haber 10 estudios que pueden contraindicar esto, bueno, pueden contradecirlo o es lo que hay. Pero cuando haces un metaanálisis, estás revisando toda la literatura existente, hasta todo lo que se ha descrito, y sacas unos baremos, ¿no? Haces una proporción de lo que se ha dicho hasta el momento, todos los estudios que habían. Entonces hay que seleccionar. Nosotros descartamos estudios pequeñitos porque, bueno, estos fueron hechos muy rápido y con un porcentaje poco significativo de la población, no son muy representativos. Descartamos estudios en niños porque había muy poquitos y no eran, iba a confundir bastante, ¿no? La COVID en niños afecta obviamente no tanto como en adultos y bueno, establecimos distintos
parámetros para hacer el filtrado, digamos. Cuando tienes el filtrado de los estudios es cuando analizas y seleccionamos unos al final y ya sacamos los porcentajes de media de todos, ¿no? Y esto eran estudios que, claro, los datos se recogen cuando la gente está hospitalizada normalmente, pero también hay estudios que incluyen gente que no requirió hospitalización y que pasaron la COVID con síntomas. Y en general, y esto ya se corroboró por más estudios que había más a largo plazo después, en general la fatiga crónica es lo más predominante. En particular, lo que me llamó muchísimo la atención de cuando analizamos todo es que, por ejemplo, 8 de cada 10 personas manifestaban al menos un síntoma después de pasar la COVID, ¿no? A partir de las 3 semanas. 8 de cada 10. Brutal. Exacto, algo, les quedó algo, ¿no? Algo, pérdida, el olfato que no se consigue recuperar fácilmente, el gusto, la fatiga crónica es la fatiga, estar cansado siempre, es lo más predominante. Luego, sí, eso es de lo que más gente me escribe y me cuenta, que está como muy fatigado, incluso con alguna neblina mental, por así decirlo, algún tipo de confusión, problemas de memoria. Pero sobre todo ese cansancio, ¿no? Es algo que a mí me ha llamado mucho la atención. Sí, exacto. También problemas respiratorios, ¿no? Cansancio asociado a no poder respirar bien, ¿no? Y la tos persistente, sí. O tos que incluso curiosamente, ¿no? Hay gente que pasa la enfermedad bien y con pocos síntomas o incluso ninguno, y luego les aparece algo. Y lo normal es que no lo asocies con la COVID. Pero les aparece algo a posteriori. A posteriori, o sea, una vez que ya no dan positivo en una PCR y que normalmente ya han, no sé, ahora no me sale la palabra en español, cleared, como que ya han limpiado el virus. El virus, eliminado el virus. Eliminado, perdón. Joder, que son las 11 menos cuarto de la noche y ya mis neuronas patinan. Cuando ya han eliminado ese virus... Yo la que estoy en Estados Unidos. Cuando ya han eliminado ese virus, les aparecen esos síntomas. Exacto, es muy curioso, no se sabe muy bien porque hay hipótesis, pero bien. Y sí, es probable. Y aquí encontramos varios problemas, ¿no? A nivel clínico, a nivel ambulatorio, a nivel del médico de cabecera, no te asocian esto. Entonces te dicen, bueno, sí, vale, tú tienes este síntomas. ¿Y por qué? Y bueno, pues mira, no sé, y ya sale a la conversación, ¿no? Sí, pasé la COVID en este mes. Y, no, si pasaste la COVID eso no fue. Error, ¿no? Ahí está el error, ¿no? Esto es lo que los médicos tienen que darse de cuenta ahora a nivel médico de familia, que puede existir esta asociación de la COVID persistente que se manifiesta con uno de estos síntomas a meses después o semanas después de haber pasado la COVID y haber estado bien o sin síntomas. Entonces eso hay que asociarlo y hay, sobre todo como no hay muchos estudios hasta el momento, ¿no? Que se está haciendo muchos estudios de COVID persistente, de qué tipo de tratamientos más adecuados, pero por lo que hay que aplicar los tratamientos que hay correspondientes a cada enfermedad, ¿no? Si tienes, no sé, pérdida de cabello, es bastante común, aunque es bastante... Esto se corrige, no es de largo, es bastante... Se recupera. Se recupera fácil, ¿no? En los máximo 3 meses, ¿no? que vuelves. Este es un problema de algo asociado a la COVID. En un 25% de la gente lo encontramos nosotros como media. Y luego, tengo justo una amiga, doctora, que hablaba con ella el sábado, mi amiga Rosalí, que acaba de pasar la enfermedad, y una de las cosas que me decía es: Pablo, se me caen los mechones del pelo, me paso así la mano y se me caen los mechones. Y digo, Rosalí, no te preocupes porque es algo relativamente común y que además es reversible, por lo que yo he leído, ¿eh? Sí, afortunadamente da bastante histeria, ¿no? Que ver en la ducha y eso, ver que te cae el pelo, y es bastante, da así, ¿no? Esto sucede por 2 motivos: o bien por haber pasado la fase inflamatoria de la COVID, es algo asociado a pasar la COVID, o por el estrés y la ansiedad, a tanta gente le pasa. Entonces hay que un poco diferenciar en qué pasa, ¿no? Y no, pero sí, mucha gente que no se hizo la prueba, por ejemplo, de la COVID, no sabe si la pasó, tiene algún de estos efectos después y luego se hace la prueba de los anticuerpos y da anticuerpos positivos. Entonces pasó la COVID sin enterarse, ¿no? Y luego se le manifestaron algunos de estos síntomas y se enteró de que, bueno, de hecho ya lo había pasado la enfermedad y era inmune, ¿no? En cierta medida de inmunidad. Entonces todos son
son importantes. Afortunadamente, la mayoría son transitorios, ¿no? Pero hay que tratarlos. No hay que ignorarlos y hay que tratar. Cuanto antes se trate algo, menos secuelas a largo plazo se van a tener, ¿no? ¿Y qué opinas de toda esa gente que a las personas que están sufriendo este COVID de larga duración, con estos síntomas persistentes, les dicen que es algo psicosomático? Porque eso es una de las cosas que más se utilizan. Dicen, bueno, eso está en tu cabeza, es todo ansiedad, estrés, pero tú como científica o con esos estudios que estáis llevando a cabo, ¿estáis viendo que realmente está sustentado en algo aparte de bueno, pues que también influye, porque yo que he sufrido efecto psicosomático en mi vida en algunas ocasiones y te llega a generar bueno, problemas físicos reales, o sea que eso tampoco se puede descartar como no es psicosomático? Bueno, ojo. No, sin duda, no, sin duda sea lo que sea, hay que tratarlo. Uh-huh. Y sí es cierto, ¿no? Hay ciertas actitudes por parte de los clínicos, de los médicos, a considerarlo así. Entonces, lo que se llega a ese momento es una frustración por parte del paciente. Digo, mira, pues no es real, no me está pasando y no puedo dormir de noche y tengo pérdida de memoria, estoy confundido y no es por el estrés de la pandemia, que todo el mundo tiene estrés pandémico. ¿Quién no tiene estrés pandémico? Si estamos de la pandemia es Hasta el gorro. Ya, esto es obviamente... Pero hay que diferenciarlo bien, y cuando es asociado a la causa de la COVID posaguda, que es lo que se denomina ahora mismo, lo pusieron nombre hace poco, hay que considerarlo y hay que tratarlo. Y este es un problema que se está viendo, ¿no? Que vas al médico y te dicen que no tienes nada, que te marches a casa. Incluso lo peor es cuando no puedes ir al médico, ¿no? Te lo dicen por teléfono. Sí. Pero sí, ¿no? Eso es algo de concienciación, y los clínicos y los médicos tienen que concienciarse que tienen que existir unidades post-COVID, tienen que hacer un seguimiento sistemático, ¿no? De la gente que pasó la COVID, ya no digamos la gente que estuvo hospitalizada, que tendría que ser, pero la gente que pasó la COVID con síntomas moderados, hay que estar alerta. Puede que no tenga ya síntomas nunca más, pero se ve que un 10%, y un 10% de la gente que pasó la COVID es un porcentaje alto, ¿no? Un 10% de la gente tiene secuelas y síntomas meses después, aunque pasara la COVID con síntomas leves. Entonces hay que tratar todos estos síntomas, y cuando haya más información sobre la COVID posaguda y qué tipo de tratamientos específicos hay que seguir, qué tipo de protocolos, en esos momentos sí que hay que hacer más caso, hay que seguir un protocolo clínico, pero por lo que se sabe ahora hay que tratarlos como, bueno, pues si te duele la cabeza, pues paracetamol, es decir, no hay que ignorarlo, ¿no? Y no hay que pensar que son imaginaciones tuyas, ¿no? Que es algo que no tiene Comentabas antes que bueno, esos estudios de la doctora, vamos a ver si lo podemos, aquí lo vemos, ¿no? Hablabas antes de que casi el 70% de las personas presentaban deterioro en uno o más órganos 4 meses, incluso después de haber presentado síntomas de infección, ¿no? Que lo estamos viendo aquí, que esta es una imagen de esa doctora Iwasaki de la que hablabas, de la Universidad de Yale. Sí, esto... Bueno, aún ahora cuando lo miro se me pone la piel de gallina. La parte, ¿Qué estamos viendo, doctora? Porque para los profanos. La parte de arriba, si recuerdo bien, es el córtex cerebral. Entonces tienes estos puntitos que dice alpha spike, ¿no? Esto es la espiga del virus y la célula esta redonda de aquí, lo estoy señalando con mi puntero ahí como si estuviera dando clase, pero es una neurona. Estas todas son neuronas en el córtex, neuronas piramidales, probablemente de la capa 4, y que están rodeadas. Fíjate la cantidad que hay, es una concentración, no es nada trivial. Y esto obviamente eran pacientes, gente mayor que murió de COVID, que pasó la COVID gravemente y que estuvo hospitalizada en un periodo largo. Por lo tanto, los capilares cerebrales estarían llenos de partículas virales, y es muy fácil que penetrara al cerebro. Pero este binding, lo que se llama esta unión de los receptores de las proteínas de espiga del virus con los receptores de las neuronas es preocupante, porque ¿cómo eliminas esto? Es decir, claro, hay una neuroinvasión, el virus está entrando en las neuronas. Cuando entra el virus en una célula, por endocitosis, pues se divide y se multiplica y mata las neuronas. Hay necrosis, muerte neuronal,
imagínate la palabra, muerte neuronal. Sí, sí, es que es Que tremendo, asusta, asusta, no hay, asusta. no hay recuperación, ¿no? Bueno, yo vi esa foto y me quedé pensando. ¿No? Y la Ujú. parte de abajo, fíjate, esto que cuánto se habló en las últimas semanas y mal hablado de los trombos, ¿no? Pues ahí Sí, tienes un trombo, esto es un, el virus causó esta especie de derrame cerebral y hay estas hemorragias cerebrales ujú. en cerebros bueno, de pacientes, obviamente, que habían fallecido y es eso, causa esta neuroinvasión y la neuroinvasión produce que las neuronas exploten, digamos, y se dividan y los capilares se rompan y haya un flujo de sangre. Qué miedo. Esto a nivel de ictus, de lo que estudio yo, pues tiene difícil cura. ¿No? Ujú. No hay ningún tipo de tratamiento, hay tratamiento de antiinflamatorios o para reducir la hemorragia, pero no existe un tratamiento que haga una reversión de los daños completamente. Esto no De- existe, ojalá, ojalá no. acabas de decir que se ha hablado mucho y mal de los trombos. ¿Por qué? Bueno, esto era para asaltar, bueno, por el tema de la vacuna Sí. de AstraZeneca, ¿no? Ujú. Son casos muy remotos y Sí. bueno, el porcentaje de casos es minúsculo en Ujú. comparación con el porcentaje de casos de trombos que ocurren después de la COVID. ¿No? Ujú. Y a todos los niveles, mini trombos. Yo me acuerdo de un estudio que salió también al principios de la pandemia, en junio, agosto, que eran gente joven hospitalizada de la COVID en hospitales, en un hospital de Nueva York, quiero recordar, y bueno, que un porcentaje altísimo de gente con ictus, gente joven sin predisposiciones, sin diabetes, sin obesidad, que, bueno, el riesgo de tener un ictus sería remoto, ¿no? Y después de la COVID, un 3%, de 1 a un 3% desarrollan ictus, gente joven. Esto a mí me puso un poco los pelos de punta porque no hay tratamientos y hay un periodo de recuperación y rehabilitación si no te daña seriamente bastante prolongado. Un ictus es Ujú. una cosa grave, ¿no? Y no hay nada muy efectivo, aunque da igual que seas joven o mayor, afecta más a gente mayor, pero ¿Qué que le afectara a dirías? gente joven Claro, ¿qué le era... dirías, doctora, a esa gente que tiene miedo a la vacuna? ¿Qué le dirías a esa gente a la que posiblemente le toque AstraZeneca y se niegue a ponérsela? ¿Cuál es tu mensaje? Hombre, es complicado, ¿no? Hay mucha información y la farmacovigilancia está funcionando y eso te tiene que dar a la gente mucha tranquilidad. Si realmente hubiera algo oscuro detrás o si no hubiera información, pues no saldrían todos los titulares de todos los periódicos que hubo 6 casos de trombos con la vacuna de Johnson Johnson, ¿no? Y que Ujú. este tipo de... Es decir, hay información y hay un estado de alerta extremo por parte de las unidades reguladoras, del CDC, del FDA, bueno, de la EMA y de estas entidades que están vigilando muy de cerca y hay expertos bueno, que están focalizados en esto y analizando cada tipo de casos que puedan ocurrir. ¿No? Yo me acuerdo al principio cuando estábamos aún todavía empezando la fase clínica 3 de muchas de las vacunas que están ahora mismo aprobadas y se hablaba de esto, ¿no? Que si son seguras y si son Sí. efectivas. Entonces, ya en aquel momento se decía, bueno, van a ser seguras, van a ser efectivas, los resultados están dando así, pero esto no significa que en un porcentaje muy minúsculo, en casos, puede ocurrir algo. Ujú. Están haciendo ensayos clínicos de la fase 3 para probar vacunas, como se hizo con todas las vacunas que existen. Es decir, no se hizo nada ni menor ni mayor, ¿no? Como hicieron con otras vacunas que llevan años, ¿no? Entonces de miles de personas, pero miles de personas no son millones, ni millones de personas como se Claro, están administrando. cuando empiezas con Claro, unas cifras tan altas, claro, es vas a ver normal más que casos, ¿no? salga algo y probablemente no va a ser la única cosa esto, ¿no? Probablemente también salga otra cosa, casos puntuales que sí que pase. Lo que pasa es que hay que hacer una pausa y eso fueron extremadamente prudentes Ujú. y siguieron las guías que hay y se paró y se paraliza todo y se analiza, ¿no? Entonces, es lo que hay que hacer y las regulaciones lo hicieron bien. Entonces, analizaron los casos que hubo y te da
da cierta tranquilidad, ¿no? A nivel de público, de gente que se va a tener que poner la vacuna, pues mira, pues hubo esto, pues lo van a analizar, ¿vale? Lo analizaron, ¿qué determinaron? Y eso es las conclusiones, y a partir de ahí se toma una decisión cómo avanzar, ¿no? Y a mí me da confianza y seguridad de la manera que se está haciendo. La otra cosa es que, claro, es normal que genere cierta desconfianza porque hay muchísima información y hay muchísima información que también tiene malas intenciones, ¿no? Y la gente está a un nivel de estrés y un nivel de ansiedad y ya quiere que todo se termine y escuchas titulares así. Claro, es normal, es normal. Te voy a meter en un pequeño lío, doctora, si me lo permites, y es... intenta, vamos a ver. Bueno, lo voy a intentar, vamos a ver si aceptas. Sabes que en España ha habido, se empezó a vacunar a ciertos grupos con AstraZeneca, desde profesores hasta policías, guardias civiles, determinados colectivos se les inyectó la primera dosis y a raíz de todos estos casos, pues la decisión que se ha tomado en España es una no decisión. Es decir, vamos a esperar a ver qué pasa y vamos a iniciar un estudio con vacunas mRNA para ver si una mezcla entre un adenovirus y ARN mensajero podrían resultar, cuando a mí me llama personalmente, me llama la atención que esos estudios ya se están llevando a cabo en Inglaterra y van a acabar antes que nosotros, pero que nosotros vamos a replicar un poco eso, ¿no? Eso me llama la atención, pero ¿cuál es tu opinión, si es que quieres compartirla con nosotros, sobre esa no decisión y sobre dejar colgado, ¿no?, a esta gente que ha tenido una primera dosis y que ahora está en el limbo, ¿no?, por así decirlo? Me parece muy mal, no me importa decirlo, ¿no? Sí, a mí, con todo el respeto del mundo, el estudio del Carlos III me parece correcto, que usaron el power estadístico apropiado, que tienen 600 pacientes, 400 se les inoculará la segunda dosis de Pfizer y 200 el placebo, que se quedarán sin la segunda dosis de la AstraZeneca. Yeah. Falta un grupillo que no sé por qué no incluyeron otros con la segunda dosis de AstraZeneca. Me parece correcto, me parece muy bien este estudio, pero es para resultados a largo plazo, ¿no? Y para tomar una determinación, pero de aquí a meses, pero no para hacer un estudio relámpago para dar solución a un grupo de gente que le toca la segunda dosis esta semana. Y esto por varios factores, ¿no? Primero porque sabes que la primera dosis, las vacunas tienen su efectividad y fueron aprobadas para administrar las dos dosis, las que son de dos dosis, ¿no? Pero también un nivel bajo de anticuerpos, pues la gente puede enfermar solo con una dosis, ¿no? Puede contagiarse de la COVID y enfermar igualmente. Y tercer punto, el virus, si te infectas con la primera dosis, si tienes bajo nivel de anticuerpos, ese virus puede mutar y se pueden generar más variantes. Es un problema, no hay ningún estudio que diga qué pasa con la gente meses después solo con una dosis de AstraZeneca, ¿no? Entonces, hay bastantes, están aprobadas por la EMA, ¿no? Y la EMA recomendó tomar las dos dosis, ¿no? Me parece un poco grave, ¿no?, que la gente se le prohíba. Eso es lo que llama la atención, ¿no?, que la entidad... la segunda dosis, ¿no? Llama la atención que la entidad técnica, que es la EMA, ¿no?, se posicione y que nadie le haga caso, ¿no? A mí eso me llama mucho la atención. Y bueno, en mi opinión es lo mismo que la mayoría de los científicos, imagino, ¿no? Hay 17, 18 sociedades científicas que escribieron una carta postulando esos puntos y es normal, porque hay que seguir la evidencia científica, ¿no? Y no puedes negarle a una persona la segunda dosis de su vacuna si fue aprobada por la EMA a este tiempo, ¿no? El retraso de las dosis y el intercambio de distintas vacunas, eso no tiene ningún tipo de evidencia científica. La evidencia científica es que la segunda dosis te produce esta efectividad y en este tiempo, ¿no? A 10 semanas no es bueno, a 12 semanas más efectividad y a 14 o 16 o 18 semanas, quién sabe. Pero ¿cómo te vas a arriesgar a un quién sabe cuando tienes la evidencia científica que te dice en qué momento hay que tomarlo y por la que fue aprobada? A lo mejor la vacuna de AstraZeneca no iba a ser aprobada si fuera su administración a los 6 meses, la segunda dosis, ¿no? Por ejemplo. Claro.
No lo sabemos, es que no tenemos ni idea. Ya. Y como está bien que se hagan estudios, obviamente, ojalá se empezara este estudio hace un año, ¿no? Sí, o no, hace un año no iba a ser posible, hace unos meses, no es Sí, que no, sí, sí. es, a mí me duele porque la gente está muy ansiosa y la gente está estresada con este tema. ¿Cómo no vas a estar? ¿No? Sabes que te puedes contagiar igual, ¿no? Sabes que te tocaba y no te toca y no sabes cuándo te toca y lo que van a decidir y de un día para otro. Eso es fuerte, ¿no? Y cuando no van a concluir nada, nada muy, muy fuerte, muy, muy potente para dar una solución ahora, ¿no? Entonces, se debería, obviamente, dar la opción como mínimo, la opción a la gente a decidir si quiere tener la segunda dosis de AstraZeneca o esperar por la decisión de sanidad. Bueno, pues ahí queda la opinión Pero de la bueno, doctora. obviamente es una opinión muy personal Bueno, y pues bueno, lo que decidan las creo que autoridades se importante. decidirá. Creo que muy importante que te posiciones y que lo cuentes, ¿no? Otras grandes incógnitas, doctora, sobre esta enfermedad. Bueno, creo que uno de esos grandes misterios, me contabas tú, ¿no? Todavía sin resolver, es por qué la enfermedad afecta a ciertas personas de una manera tan distinta, ¿no? Y el dilema de los asintomáticos. Bueno, me mandabas una imagen, vamos a ver si la podemos recuperar. Yo ya no sé si hoy nos va a funcionar algo o no, pero lo vamos a intentar, ¿no? Teníamos esta imagen, vamos a ver si la recupero. Aquí está, ¿no? ¿Qué es lo que estábamos viendo aquí? Porque estábamos hablando del tema de los asintomáticos. ¿Qué es lo que Perdona, ¿cuál es, Pablo? Es que no, solo veo un símbolo en el no escáner. no la estás viendo? No, pero dime cuál es, que Ahora, seguro que... ahora la sí, vas a sí. ver, ahora la vas a ver, Ahora sí, perfecto. ahora la vas a ver, Sí, doctora. sí, no, este eran... sí, este es un escáner de los pulmones. Bueno, yo no soy... Si por el cerebro te identificaba las regiones del pulmón, no mucho, pero es eso, que la gente asintomática... curiosamente puede presentar problemas luego en el tracto respiratorio inferior, aunque no presentó síntomas. Y esto es sorprendente, porque claro, te enfermas de la COVID, das positivo, pasas ese periodo, no sé, ahora ya sabemos que sí, que la gente asintomática transmite, ya sabemos que los presintomáticos transmiten, hace unos meses no, incluso bueno, se negaba, y ahora ya sabemos que se puede transmitir, pero aparentemente no, estás bien, ¿no? Qué suerte tuviste, lo pasaste, pero ahí está el problema, ¿no? Esto se encontró en pacientes que por circunstancias pues hicieron ese escáner y encontraron este tipo de daño a nivel del tracto respiratorio bajo y también, curiosamente, en el corazón, ¿no? Con miocardiopatías y problemas de inflamación en el corazón. Y esto se debe, bueno, pues no se sabe exactamente, creo que es una de las grandes incógnitas que todavía están por descifrar, porque la gente asintomática, qué características tiene alguna gente u otra para desarrollar la severidad de la COVID a distintos grados. Y bien, pueden ser desde causas genéticas, desde distinto tipo de metabolismo, desde, por ejemplo, la respuesta inmune, que es muy distinta en unas personas y otras. Por ejemplo, se piensa que personas que tienen más inmunoglobulina A en el tracto respiratorio superior, entonces están más protegidas que la gente que no. Hay distinto tipo de linfocitos también, respuestas inflamatorias que varían según características, ¿no? Fenotípicas, de genéticas, etc. Entonces, no está muy descifrado y no está muy bien definido por qué pasa o qué no. Y curiosamente, esto es de pulmón, pero hay escáneres del corazón y fue lo que nos llamó mucho la atención aquí, los estudios que Bueno, salieron. tenemos una imagen de un equipo incluso de atletas, ¿no? Sí, exactamente. Esto fue lo que, mira, y tiene la fecha, ya me ayuda a situarlo. No pensaba que era en agosto, pero es en septiembre. Esto es cuando aquí la Liga de Fútbol Americano comienza y yo tengo unos estudios clínicos con jugadores de college, de universidad, que juegan a fútbol para mirar el tema de concussions, de daños en el cerebro. Y fue lo que se empezó a hacer. Estos deportistas se someten a muchos tests, pero bueno, semanales, test de sangre y les miran todo. Entonces, fue una manera de identificar en individuos jóvenes, sanos, si presentaban algún tipo de patología.
y se descubrió por este tipo de estudios que, como se hacen los escáneres, obviamente, si no lo chequeas no lo encuentras, ¿no? Entonces ellos tenían estos chequeos al principio de la temporada del fútbol americano y se encontró un porcentaje muy alto, aquí viene de 1 a 7, luego este porcentaje bajó de 3 a 10 o una cosa así, bajó un poco a medida que aparecieron más estudios, pero bueno, que presentaban problemas de inflamación en el corazón después de pasar la COVID sin síntomas, o sintomáticos o síntomas muy, muy leves, ¿no? Y gente joven, ¿no? que apenas que ni se enteraron que pasaron la COVID o con pocos síntomas y luego meses después pues, presentaron estos problemas cardíacos de inflamación que por suerte se están resolviendo y se resuelven, pero hay que hacer un seguimiento para identificarlos y aplicar tratamientos que correspondan y no se sabe muy bien lo que ocurre, ¿no? Y este es un problema de los asintomáticos. Mucha gente que se cree que gente joven, sana, que pasan la COVID, ¿no? Y están perfectos, pero no sabes interiormente cómo te afectó el virus. No sabes que tienes los receptores de entrada del virus en muchos de los órganos, en los vasos sanguíneos, en el corazón, en el miocardio, en los músculos, y no sabes cómo estos restos virales están afectando y cómo están causando inflamación en órganos que no te hacen presentar estos síntomas respiratorios. Sobre todo enfermedades, síntomas gastrointestinales, ¿no? Gente que tiene diarrea y dolor abdominal. Justo te quería hablar de eso porque tú has investigado mucho el tema de la microbiota y cuáles son, bueno, pues ese eje pulmón, intestino, microbiota, cerebro. Y el papel, ¿no?, que juegan esas bacterias. Hemos hecho un programa con la doctora Sari Arponen sobre el tema de la microbiota en Radio El Respeto recientemente, pero sí que se ha visto, ¿no?, que es posible, de alguna manera, estas son tus investigaciones, reducir la respuesta inflamatoria, ¿no?, modificando un tanto esa flora intestinal para protegernos un poco de las consecuencias esas tan graves de las que estamos hablando de la COVID, ¿no? Cuéntanos algo sobre esto, que es interesantísimo. Sí, no, gracias y te aprecio que lo pongas porque, bueno, esta es una línea de investigación de mi laboratorio desde hace años, ¿no? Ya cuando estaba en Georgetown University empezamos a mirar los cambios de la flora intestinal, cambios en la microbiota después de daños cerebrales y con el eje del cerebro, intestino y microbiota no hay muchos estudios y es una de las líneas de investigación que tengo yo, como recuperar los daños cerebrales modificando la microbiota. Y cierto, otra vez, ¿no? Haces los paralelismos y las asociaciones y ¿qué tienes? Pues tienes mis estudios en mi laboratorio eran concussions, stroke ictus, daños cerebrales y luego cambios en el cerebro. ¿Y qué tienes en los daños cerebrales? Inflamación. ¿Qué tienes en la COVID? Inflamación. Es decir, al final terminas con lo mismo. Entonces, era una de estas hipótesis. Fíjate tú, yo creo que tú fuiste una de las primeras personas que empezó a hablar también hace un año, ¿no?, o más, del informe de Wuhan y todo lo que este informe aportaba. Pues en ese informe yo también me lo leí, ¿no?, en el mes de febrero del 2020 y aparecían estos síntomas, síntomas gastrointestinales. Esas diarreas. Y aparecía y lo definía muy bien, ¿no?, antes de los síntomas respiratorios. Y digo, ya está. Y a partir de ahí ya empecé a escribir mi protocolo clínico para estudiar esto. Obviamente tienes inflamación, en los intestinos tenemos una concentración altísima de los AC2, es decir, el virus si entra en el organismo va a estar dañando los intestinos y alterando esta permeabilidad intestinal, entonces ahí ya tienes una clave, ¿no?, una diana. Y luego, indudablemente, cuando hay inflamación intestinal, cuando tienes problemas gastrointestinales, cambia tu flora intestinal, cambian las bacterias. Y curiosamente, al principio no se definían los problemas gastrointestinales como síntomas de COVID, no sé si recuerdas. Sí. Definían como... Incluso no era uno de los síntomas que decían, ¿no? Decían, tenías tos, fiebre, sí, claro, sí. Pero 2 semanas antes podías tener dolor abdominal, ¿no? Y luego se supo y luego se incorporó, ¿no? Me acuerdo perfectamente. Exacto. Parece que ha pasado una vida, pero ha pasado... Exacto. Pero fíjate que el informe de Wuhan ya lo decía, ¿no? Y ya hablaba de estos problemas gastrointestinales 2 semanas antes de la fiebre. Entonces ya era obvio que iba a pasar. Entonces ese es
el tema, ¿no? Entonces, si puedes de alguna manera reducir la inflamación antes que llegue a producirte fiebre, o antes de que llegue a ser una inflamación sistémica más importante a nivel del tracto respiratorio, reducirla de alguna manera cuando ya tienes estos síntomas atacando, previniendo esta inflamación a nivel de gastrointestinal, a nivel de la microbiota, puede ser una de las terapéuticas, no para librarte de la COVID, no para reducir la inflamación y los síntomas a largo plazo. Que es muy importante. Exacto, no es un tratamiento, ¿no? Es como algo de ralentizar y de reducir la inflamación en la medida de lo posible. En tu grupo, yo creo que es tu hospital, ¿no? También estáis trabajando, lo comentábamos antes, el tema de las nanopartículas. Tú colaboras en ese grupo. No sé si están en tu mismo hospital o es un grupo de investigación. Sí, no, están en el mismo piso, en el 10th floor. Y ese diseño, esa formulación con nanopartículas, lo que hacéis es encapsular el ARN viral que traducen las proteínas de espiga y luego vosotros habéis utilizado eso también en otros tratamientos de daño cerebral, como traumatismos, también para tratar la inflamación de la que hablabas ahora, ¿no? Sí, exacto. Esto es porque al final todo encajas, ¿no? Y quieres sacar el producto de todo. Entonces ellos están haciendo estas nanopartículas que es como una gota de grasa que tu organismo no lo va a rechazar, ¿no? Es el éxito de las vacunas de Pfizer y Moderna, es que usan esta tecnología de nanopartículas que se camuflan en el organismo y puede llegar a las células dianas sin mostrar rechazo, ¿no? Sin dar mayores problemas al organismo. Y cualquier tipo de enfermedad, incluso en cáncer, ¿no? Lo que tienes que hacer es que puedas dirigir tratamientos y farmacología directamente a la zona dañada sin afectar a las células sanas y que sean efectivos, ¿no? Que llegue la integridad del componente que quieres usar, ¿no? Si es la integridad del ARN o del fármaco X que quieres aplicar, ¿no? Y eso es la idea de estas nanopartículas, es como encontrar el perfecto vehículo, el perfecto vector para estas vacunas para que tengan la máxima eficacia y menos riesgos, ¿no? A todos los sentidos. Qué Entonces interesante. pensamos, esto es lo que pasa en el cerebro. ¿Cuál es el problema de que haya inflamación en el cerebro, ictus y los tratamientos de farmacología que llevamos en TBI, en Traumatic Brain Injury, que cuando una persona tiene un accidente de tráfico, se dan un golpe en la cabeza, en trauma cerebral, se llevan explorando más de 500 clinical trials, que es 500 fármacos en clínica que funcionaron muy bien en experimentación animal y luego en clínica fallan y no funcionan. ¿Y por qué? Porque nunca se llega al órgano diana, nunca se llega al cerebro con eficacia, ¿no? Pues nunca hay ese vector para los fármacos para que lleguen al cerebro eficazmente. Y esa es la idea de usar estos vectores, estas nanopartículas. Puedes encapsular lo que te da la gana y esa es la fantasía de trabajar con gente de otros ámbitos, ¿no? Porque tú les planteas tu problema como neurocientífica, como, mira, yo tengo este problema, dame soluciones. Y ellos te empiezan a hablar de unas historias que para mí es ciencia ficción porque no es mi campo, y es cuando juntas campos multidisciplinares, ¿no? Entonces es la biotecnología, la bioingeniería, que es diseñar lo que te dé la gana y encapsularlo y por ejemplo, te comento, ¿no? Me dicen, a ver, ¿qué células estás interesada? Pues le digo las células que son las más difíciles de atacar, ¿no? Por ejemplo, las células gliales, esta microglioma es un tipo de célula cerebral. Y dice, pues vale, pues voy a sacar las membranas de esas células, te voy a hacer un círculo aquí para encapsular lo que tú me digas y va a llegar a estas otras células. Digo, ¿Cómo? En farmacología estándar lo que haces es coger el fármaco y venga, un chute y así es como se hace la mala farmacología, ¿no? Es decir, esos son los tratamientos que hay, no hay nada, están jugando como cómo engañar al organismo para dar el delivery, como la entrega de los fármacos a las células específicas y encontrar la máxima efectividad. Y esa va a ser la solución del cáncer, por ejemplo, ¿no? Qué bueno. ¿Estáis haciendo eso con la dexametasona?
la estáis encapsulando y eso es uno de los fármacos que sabemos que se está utilizando en todas las UCIs bueno, del mundo, ¿no? Porque ayudan a reducir esa inflamación y es uno de los tratamientos que sabemos que funciona y que los intensivistas aplican, ¿no? Claro. Te quería hacer una pregunta sobre el cerebro, que es la temática del programa de hoy. Aparte de estos cortes que los hemos tenido, pero estamos de vuelta. Hemos perdido casi a 1000 personas, ahora se están recuperando poco a poco, pero bueno, mañana colgaremos el programa entero sin estos cortes para que la gente lo pueda volver a ver, así que tranquilidad. Perfecto. Pero, diferencias cerebrales, ¿existen diferencias entre el cerebro de un niño y un adulto, aparte de las evidentes, o entre el de una mujer y un hombre? Sí, yo creo que por las dos preguntas me tendréis que hacer un programa exclusivo de cada... Oye, lo hacemos, ¿eh? Lo hacemos No, porque además sé que tú has hecho bueno, una tesis sobre esto, ¿no? Sí, en parte de en la etapa postdoctoral, mi primer postdoc en París fue esto, ¿no? Es esta teoría de que the little brain is not the same that, que el cerebro pequeño de un niño Babies no are es lo not mismo. little adults, ¿no? Exacto. Entonces eso es cierto. Es decir, no es el tamaño aquí, no es es todo, es las vías metabólicas, las vías las señales de las células en periodo más inmaduro, la neuroplasticidad, todo cambia con la edad, ¿no? Incluso la microbiota cambia con la edad, ¿no? Y entonces hay que entender esto. No puedes, el problema de que muchos tratamientos no funcionan es porque se piensa en un ente única, ¿no? Piensas que puedes aplicar los tratamientos para adultos lo mismo que en niños y no funciona así porque son todos los mecanismos cambian y no solamente a nivel hormonal, obviamente no en tamaño, no solo en tamaño, no a nivel hormonal, que también, pero en muchos niveles de señalización, de concentración de distintos receptores, de las membranas, de vías de señalización, es un mundo completamente diferente y opuesto, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estábamos investigando muchas de las vías de protección que hay en las neuronas en el cerebro adulto, luego analizamos las mismas vías en el cerebro de neonatos, en los bebés prematuros que nacen prematuramente, ¿no? Que tienen problemas neurológicos, entonces estábamos estudiando esto durante bastantes años y aún todavía continúo en colaboración con ellos, ¿no? Y veíamos que el mismo fármaco tenía efectos opuestos, ¿no? Y muchas cosas, muchos tratamientos que hay en adultos que son neuroprotectores, que protegen el cerebro en adultos, son contraproducentes en bebés, ¿no? Y al revés. Entonces, conclusión, que hay que estudiar los dos por separado y identificar distintos factores y tratamientos por separado, analizarlos por separado. No se pueden extrapolar fármacos ni factores, y ya no digamos la dosificación y la concentración, lo mismo que están ahora las vacunas de la COVID, ¿no? Los niños haciendo distintos dosajes, distintas dosis y probando muchos aspectos porque los cerebros son distintos, ¿no? Pues hay que, bueno, esto es un mensaje, ¿no? Para que toda la ciencia y todos los inversores del mundo, los estados también, pues dediquen, bueno, pues medios, dinero, pero también personal a investigar todo esto. Doctora, son casi las 11:30 aquí en la península, a las 10:30 en Canarias. Son las 4, yo creo, para ti, 4:30. ¿Te parece que vayamos con preguntas del público? Porque hemos recibido un montón. ¿Te parece bien? Sí, perfecto. Vamos a ver. Mira, teníamos algunas que, bueno, a las que ya has respondido. Sobre qué opinabas sobre el estudio del Carlos III. Vamos a ver. Muchas preguntas sobre el tema de la vacunación. Pero, por ejemplo, para hablar con el tema del cerebro, nos pregunta Lourdes, ¿puede la COVID dejar problemas de memoria para siempre? Depende de qué consideras problemas de memoria. Lo normal es lo que se llama la brain fog, que es cuando hay una inflamación, cuando pasaste la COVID con una inflamación considerable, entonces hay estas lagunas cerebrales que pierdes concentración. Eso es transitorio, ¿no? Y vuelves a recuperarte. Hay
ejercicios, hay terapias que puedes aplicar y bueno, es transitorio afortunadamente. Pero lo que hablamos antes, ¿no? Lo que estuvimos discutiendo del tema de cuando es una inflamación crónica que no se eliminó del organismo y que es una inflamación sistémica que puede afectar más a nivel de demencia cuando se forman estas placas o estos amiloides en el cerebro, que esto ya afectaría más a la gente más mayor, ¿no? Y es un tipo de demencia que puede ser originaria por la COVID y cuando no había antes, no se tenía antes, ¿no? Entonces hay que diferenciar los dos, sí. Nos dice José María Arroyo Pérez, nos dice qué probabilidad, también hemos respondido, pero la segunda parte yo creo que lo podemos aclarar. ¿Qué probabilidad hay de sufrir Alzheimer durante la vejez si te infectaste y padeciste COVID de manera leve o asintomática con 55 años? ¿Hay alguna manera de detectar precozmente el Alzheimer? Sabes que, bueno, con lo que comentábamos también, ¿no? De todas estas nuevas herramientas de diagnóstico, biomarcadores, incluso en la microbiota puede ser un marcador de Alzheimer. Nosotros estamos utilizando, tenemos modelos animales con Alzheimer y estamos investigando si la presencia de ciertas bacterias, cuando hacemos la secuenciación del genoma y de la microbiota, pues si algunas bacterias pueden ser indicadores de una neurodegeneración que se podrá utilizar como biomarcadores en el futuro. Y luego los biomarcadores sanguíneos, ¿no? Hay un primer test, creo que fue aprobado hace poco para identificar distintos tipos de niveles de proteínas en sangre, que puede ser un indicativo de desarrollar demencia o Alzheimer en el futuro, pero no hay, desafortunadamente, Alzheimer tampoco no hay mucha investigación, no hay una cura realmente, pero hay mucho avance. Y fíjate, aquí en Estados Unidos, en los Institutos Nacionales de Salud, hay mucho énfasis en estudiar Alzheimer, ¿no? Y muchos de los proyectos consiguen más rápido financiación porque hay una necesidad urgente de investigar más Alzheimer, porque se está muy cerca de llegar a muchas curas posibles, ¿no? Y en cuanto a la pregunta de la COVID, bueno, sería muy arriesgado decir con 50 años una COVID leve. Los indicios que hay de otras enfermedades virales cuando se pasó la COVID realmente mal, o en la UCI, cuando se pasó una infección viral con mucha inflamación crónica, ¿no? Entonces ahí tiene más sentido, ¿no? Que sería más difícil de hacer la limpieza de esa inflamación. Nos pregunta Rafael Moreno Montalbán, ¿una vacuna intranasal puede crear mayor protección también para el cerebro? Sí, sin duda alguna. Y hay los estudios que hay de las vías de entrada del SARS-CoV-2 en el cerebro. Una es por el nervio olfativo, las células nerviosas del nervio olfativo en la nariz, y es la vía donde se dañan esos nervios, la vía inicial, ¿no? Y luego puede llegar ya estamos hablando del sistema nervioso. Entonces, si tienes una vacuna que te da protección, que genera inmunoglobulinas, no solo la inmunoglobulina G, no la inmunoglobulina A o anticuerpos o células T, o una inmunidad superior que puede protegerte en el tracto respiratorio superior, no solo es que no tengas síntomas, sino también tienes protegido el nervio olfativo y tiene sentido, ¿no? La de Pfizer también, estas vacunas de ARN también dicen que incluso que llegan a generar esta inmunidad en el tracto respiratorio superior, pero idealmente el modo de administración sería más adecuado por si es nasal, ¿no? Pero sí, probablemente sí. Nos pregunta Rosa si conoces algún artículo que ella ha leído que relaciona las vacunas de ARN mensajero con riesgos que causan enfermedades neurodegenerativas a largo y medio y largo plazo. Yo no he leído nada al respecto, pero... Sí, yo lo leí porque me lo enviaron y lo analicé. Bueno, es un artículo de un solo autor que, bueno, hasta no me acuerdo el nombre, tampoco me merece la pena, pero es una persona que es antivacunas y tiene muchos artículos de este tipo, ¿no? Que las vacunas causan autismo, y bueno, sí. Es conocido por eso, ¿no? Y escribió unos sin datos, ¿no? Sin un artículo publicado en una revista que no tiene índice, es decir, no fue revisada. Y,
un poco una fake journal. Y sí, lo asociaba como que las TDP de fast protein, que son proteínas que son relacionadas con Parkinson, relacionadas con neurodegeneración, pues podía ser que el ARN interaccionara con esas proteínas y se acumularan los priones, ¿no? Los dos priones en el cerebro. Sí, sí. No tiene ningún tipo de fundamento ni evidencia científica, es un solo artículo de un solo autor que no tiene nada de sentido. Las vacunas de ARN no pueden generalizar esos procesos. No hay ninguna evidencia de eso. Nos pregunta Enrique, ¿qué podemos hacer para generar nuevas neuronas? Gran Muchas pregunta. Cosas. Gran pregunta. Por ejemplo, estas son preguntas de neurogénesis, se llama, ¿no? Generar neuronas es neurogénesis y se sabe que hay muchas actividades y en la calidad de vida e incluso la comida y la microbiota, muchos factores, ¿no? que pueden favorecer la neurogénesis, ¿no? Es un tema muy, muy controvertido porque bueno, sabes que hay grupos que se pelean entre ellos, que si el neurogénesis sí, no, en qué porcentaje, por ejemplo, el grupo de Álvarez Builla en California, ¿no? Es uno de grandes estudiosos de la neurogénesis en el hipocampo en adultos, en personas, y luego se vio que en los modelos animales era distinto. ¿Qué se puede hacer? Sí que se ya ha demostrado, comentaba la neurogénesis, por ejemplo, el ejercicio físico, actividades físicas, aumenta la neurogénesis y luego también una alimentación, la nutrición, la microbiota puede favorecer la neurogénesis, la reducción de toxinas, de componentes que pueden causar tóxicos o estrés celular, se llama, ¿no? Pues que son perjudiciales, entonces reducen la neurogénesis. Y bueno, a medida que envejecemos hay menos neurogénesis, menos producción de nuevas neuronas, pero sí son estudios controvertidos, la verdad. Incluso del mismo laboratorio sacan teorías distintas, pero evidencia científica por el momento se vio que sí, una vida sana y saludable favorece la aparición de la regeneración de esas nuevas neuronas, ¿no? Nos pregunta Raúl, ¿lo sabemos todo o cuánto nos queda por saber sobre el cerebro científicamente hablando? Bueno, si no, ahora que nos dedicamos aquí los te quedas sin trabajo. Quiero trabajar unos cuantos 20 o 30 años más. Como decía mi mentor, ¿no? Tiene 82 años, ¿no? Dice, bueno, es que ahora ya lo sé todo, ¿no? Ahora estoy en el pico de mi carrera, ¿no? Cuanto más sabes, más quieres saber, ¿no? Y el doctor Saavedra, pues sí, claro, hay muchísimas cosas que no se saben, muchísimas cosas, no sé lo que comentamos siempre, ¿no? Lo que te da nueva información es usar nuevas herramientas, ¿no? Muchos de los grandes descubrimientos se hicieron y el avance científico se hizo gracias a la biotecnología, descubrir nuevas herramientas de cómo observar las cosas y cómo aplicar nuevos tratamientos y nuevas tools se llaman, ¿no? Entonces, obviamente hay muchísimo más por explorar. Yo creo que a nivel de cerebro, lo que es la biomecánica va a dar mucho que hablar, la biotecnología va a hablar mucho también, va a dar mucho que hablar en el futuro, ¿no? Y a nivel de tratamientos ya indudablemente va a cambiar completamente el panorama cuando hagamos una medicina personalizada, ¿no? Cuando tengas un diagnóstico de tu cuerpo entendido como un todo, ¿no? El cerebro conectado con el resto de órganos. Y ahí vamos a tener muchas de las respuestas que no sabemos ahora, ¿no? Ahora estudiamos como el cerebro como algo independiente, ¿no? Y eso es un gran error, ¿no? En su opinión, ¿qué vacuna, nos pregunta Laura Yug, qué vacuna es la más adecuada para personas afectadas de encefalomielitis miálgica? Encefalomielitis miálgica. Esto es complicado de decir. Las vacunas te generan inmunidad y si tienes una enfermedad que tienes una respuesta inmune débil, pues no te van a causar la misma efectividad, pero no se puede decir porque no se hizo un estudio de personas con este tipo de enfermedad y no se sacaron conclusiones. No es lo mismo que con las embarazadas o con estudios de ese tipo, ¿no? Entonces no hay que se sabe que son seguras y ese nivel y que no van
causar ningún daño a esas personas con esas patologías, sí, porque ya se administraron, pero no, en cuanto a la efectividad se está comprobando, ¿no?, que personas que tienen un sistema inmune débil, pues la efectividad de las vacunas no es la misma. Si está un 60%, un 95%, pues va a ser reducida a un porcentaje X, pero bueno, peor que la COVID, cualquier cosa. Así que... No. Bueno, ¿y te parece que vayamos con la última de Pilar Pardo? Hay muchas más, pero vamos con la última. Pilar Pardo nos dice: mi hija de 13 años se contagió de COVID a mitad de enero y desde entonces padece de dolor de cabeza y congestión. A día de hoy sigue con esos dolores de cabeza todo el día, por la noche le cuesta hasta dormir. Cuando lo consigue no puede ir al instituto, no llega a concentrarse, está con tratamiento neurológico, nada le hace efecto. ¿Qué puedo hacer? Estoy un poco desesperada, la verdad. Sí, es un tema, y es un tema que causa bastante controversia también y negación, y no admitir que los niños y los adolescentes, también sobre todo los adolescentes, que se contagian de la COVID, que contienen secuelas, y hay esto del COVID persistente en niños y adolescentes. Tú has estado muy involucrada en ese asunto, en el tema de los niños, y por eso te hacía esta como última pregunta, porque me encantaría escuchar tu opinión. Sí, el COVID persistente existe, y en los niños también, incluso en niños es lo que se ve, que como pasaron la enfermedad no normalmente, como tiene esta inmunidad innata, que es distinta a adultos, lo que hablamos antes, ¿no? Mujeres y hombres tienen distinto tipo de inmunidad, niños y mayores y adultos también, pues igual, en respuesta a la COVID, lo mismo. Entonces, ya se demostró, ¿no?, que tienen células T y B que son distintas, sí. Por eso están más protegidos, ¿no? Tienen esta inmunidad que se pueden proteger en la fase aguda, pero esto no significa que estas partículas virales, que es lo que realmente se sospecha, que es lo que causa la COVID persistente. Es cuando te infectas, no tienes síntomas en el tracto respiratorio y no te genera fiebre ni nada, y luego estas partículas virales o la baja concentración de virus que se puede replicar en otros órganos, invadir otros órganos y causar inflamación, y no se detecta si no te haces un chequeo a fondo, y no hay razón para hacerlo. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Es un poco... Pero, ¿cómo se manifiesta? Pues se puede manifestar con estos síntomas. Y bien, este caso es la tos. Bueno, curiosamente, ya que comentas esto, curiosamente nos escuchaste en la tele estos días que había una niña con tos persistente. Sí, pero he visto el vídeo además. Tremenda, ¿no? Verena. Sí. Y me coincidió... Yo creo que lo has compartido además tú en tu Twitter. Sí, lo es que yo creo que te lo vi a ti. Me llamaron, sí. No, sí. Me llamaron de casualidad para hablar ya no me acuerdo ni de qué, ¿no?, de la COVID persistente, de este trabajo que escribimos, y curiosamente estaban los padres de la niña. Me llamaron en una tele del País Vasco por la mañana, a las 5 de la mañana aquí, y luego a la tarde los mismos padres con la misma niña en otro programa de las Islas Baleares, ¿no? Y comentaba este caso, y mira lo que son las cosas. Bueno, esta niña tiene tos persistente, sí, que le quedó es como un reflejo, es como esta tos que no se va después de padecer la COVID, y padeció la COVID, sufrió la COVID con síntomas síntomas de tos, pero lleva 6 meses la pobre, que no puede parar de tosir. Esto no es un caso muy extremo, pero bueno, sí hay casos de síntomas así. Curiosamente, me contactó un profesor que es un neumólogo, un pediatra, que trata de estos casos y que la va a ayudar, ¿no? Entonces los puso en contacto y está hablando con los... Sí, estas cosas mágicas que pasan, ¿no? Bueno. Él lo vio en un sitio, y está en la Universidad de Iowa y en la Universidad de California, entonces va a ayudarla. Entonces, quiero decir que no se sabe exactamente. Hay estudios del NIH que estamos estudiando, analizando ahora proyectos para estudiar la COVID persistente o posaguda, y qué tipo de protocolo seguir con cautela y pautas y el mismo tipo de tratamientos, ¿no? Pero como no se sabe exactamente, lo que hay que aplicar ahora son los tratamientos que se conocen. Para la tos, por ejemplo, ejercicios respiratorios, que es lo que comentaba este doctor, ¿no? Y son ejercicios de entrenamiento y de respiración que se puede intentar modular de alguna manera este problema, y se controlan así. Entonces hay que aplicar los conocimientos que se sabe que tenemos ahora de todos tipos de enfermedades multisistémicas y que afectan a todos
los organismos, de todos los órganos, y aplicarlos de la manera que se pueda para intentar solucionar el problema ahora a corto plazo, ¿no? Y luego, cuando tengamos un conocimiento más general de las pautas a seguir a nivel de COVID persistente, pues ya saldrán los protocolos. Pero la solución es que acuda a especialistas neumólogos y también, si es TIC, hay un estudio de Inglaterra también, muchas niñas, sobre todo niñas, está la diferencia de género en cómo afecta la COVID por el sistema inmune diferente de hombres y mujeres. Bueno, pues en niñas adolescentes en Inglaterra tienen muchos tics nerviosos después de la COVID, ¿no? Es otra secuela. Y hay un protocolo y unos tratamientos específicos para ellas, ¿no? Entonces, hay que, como la información es general de lo que pasa en muchos países, hay que buscar en la literatura y mirar qué tipo de tratamientos se están tomando en otras circunstancias y acudir a especialistas del tema, no dejarlo ir, ¿no? Porque es lo peor que puedes hacer. Claro. Si tienes secuelas y no las atiendes a tiempo, luego se puede empeorar, ¿no? Entonces, pues oye, doctora, te agradezco enormemente que hayas estado casi 2 horas. Discúlpame estos cortes, hoy ha sido una noche loca, pero bueno, no, por mí, sin problema. Lo siento por tu audiencia que estuvieron que para mí es un honor mandarte para Houston, a ver si nuestra cámara enfoca. Aquí está nuestro parche de respetable. Doctora, muchísimas gracias por haber estado hoy en Radio El Respeto. La gente, bueno, están ahora mandando mensajes. Tiene que volver la doctora Sonia Villapol, así que, bueno, estaremos encantados de recibirte de nuevo y, bueno, si vienes por aquí, a ver si nos podemos conocer, porque es un honor, ¿no?, tener a gente de tu calibre y sobre todo de tu calidad humana y con esa generosidad te has portado fenomenalmente conmigo, has estado compartiendo cosas, así que para mí es un lujo, ¿no? Te lo agradezco muchísimo. Y cómo no iba a aceptar, ¿no, Pablo? Es un lujo estar en tu programa y bueno, y ya solo pensando lo que has hecho tú, ¿no? Y cómo has informado a la gente, y especialmente con el tema de los aerosoles y con el profesor José Luis Jiménez. Bueno, tú estuviste, fíjate que tú estuviste desde muy al principio, desde que antes incluso de conocer al doctor José Luis Jiménez, tú ya estabas metido con gente de Estados Unidos que lideraba este asunto, allá por el mes de casi finales de febrero, o sea, tú has estado en marzo empujando sobre este tema desde el principio, ¿eh? Porque claro, era un estado de alerta y alarma y se sabía que iba a ser grave, ¿no? Pero bueno, no me quites del tema de lo que te iba a decir, ¿no? De verdad, el periodismo científico que has realizado es increíble, y cómo has informado a la gente de cómo protegernos. Para mí es lo más importante, ¿no? Sí. Incluso, ¿qué puede ser más importante, ¿no?, que informar con esa velocidad? Y ojalá se hiciera más, ¿no? Me gustaría ver en las televisiones a futbolistas y artistas entrevistando a científicos, ¿no? Y me gustaría que la gente que realmente tiene ese trust, lo que dicen aquí, ¿no?, que realmente creen y tienen ídolos, y pues que esos ídolos, por primera vez, para ayudar a la gente, entrevistaran ellos a científicos o a expertos en unos temas. ¿Para qué? Para ayudar a proteger a la gente, no para informar a la gente bien, ¿no? Yo creo que Miguel Bosé hizo más daño en ese sentido, ¿no? Y que ese otro tipo de periodismo como el que hiciste, ¿no?, tú, ¿no?, para ayudar a la gente a protegerse ha sido vital. No sé cuántos premios te han dado, pero espérate para recibir muchos más, ¿no? Eso ha sido muy importante. Sobre todo a nivel de colegios, ¿no?, que eso ha sido grandioso, ¿no?, lo que habéis hecho, ¿no? A mí me emocionan mucho estas palabras, doctora. Han pasado muchos meses. Yo te digo, tengo un agotamiento mental tremendo y me emociono, ¿no? Y además es que se me encharcan los ojos y no tengo problema en reconocerlo. Te lo agradezco mucho. Pero siempre que me escribe la gente, respondo lo mismo, ¿no? Yo he hecho solamente lo que tenía que hacer, nada más. Yo creo que en situaciones... algo bueno, siempre gente te puede criticar por intereses o lo que sea. La gente por criticar critica, pero no existe, ¿no? Existió
una generosidad, incluso, bueno, igualmente, ¿no? Con el profesor Jiménez, que eso es increíble lo que ha hecho, y tiene una capacidad de resiliencia impresionante, ¿no? Para informar, en seguir con el mismo tema. Aún la OMS lo reconoció hace 2 días, ¿no? Sí. El tema de aerosoles. Y a mí me parece admirable, ¿no? Estoy aquí y puedo, no, lo que has hecho, ¿no? Estoy aquí y puedo informar a la gente de cómo cuidarse, y cuando ves que no hay una llamada a nivel de, ¿no? de instituciones o a nivel de público, cuando hay mensajes confusos o tanto negacionismo, y estás salvando vidas, o probablemente no exista ningún tipo de estudio, ningún tipo de baremo que pudo calibrar esto. No se va a publicar, y si se publicara sería bastante impresionante, ¿no? Pero es una realidad. La información salva vidas en estos tiempos, ¿no? Y la calidad de información contrastada que has hecho tú durante estos meses es impresionante. Te cuento una anécdota y déjame terminar con esto. Me da mucho pudor, estas cosas, doctora, te lo digo. Te cuento cuando me llamaron por primera vez de la reunión secreta. Sí. Y me contactó Olga, y luego me llamó Joan, y me dijo, yo lo siento mucho, no lo conocía, hace ya meses, yo participé varias veces después, pero la primera vez, y aparte te llaman de un programa que se llama El Respeto, y dices, por supuesto, respeto, ¿no? Sí, claro, participo. Te llaman de un programa que se llama La Reunión Secreta, y digo, bueno, déjame ver a ver qué están comentando por ahí. Y cuando me lo comentaron y entré al programa, lo primero que vi en YouTube fue un clic explicando tú un artículo científico, y lo estabas descuartizando, ¿no? Lo estabas poniendo figura por figura, explicando los datos. Y yo, cuando vi La Reunión Secreta con Pablo Fuente explicando ese tema, digo, bueno, ¿dónde trabaja este profesor? ¿Qué tipo de científico es? Y digo, vale, entonces hay nivel, ¿no? Sí, participo, tranquilamente que participo en el programa. Bueno. Es decir, quiero decir que hay una seriedad y un rigor en la información que has aportado, que yo como científica lo avalo, ¿no? Y te doy un aplauso y enhorabuena, porque no fue ni alarmismo, ni sensacionalismo, ni para afán de protagonismo de ningún tipo, ¿no? Más o menos no te pude seguir todo, pero algunas informaciones que has planteado, ¿no? Y es muy importante saber de dónde recoges la información y transmitirla tal cual. Y si era mala información, bueno, pues es lo que había, ¿no? La gente necesita saber la verdad, ¿no? Entonces, yo lo único que he hecho, te lo agradezco un montón, doctora, viniendo de alguien como tú, pues incluso más valor, ¿no? Pero lo único que he hecho es dar voz a gente como tú, que lleva toda la vida luchando, muchas veces sin medios, muchas veces muy mal pagadas, dejándose la vida para que nuestra vida sea mejor, ¿no? Y lo único que he hecho es poneros un micrófono como el que tengo aquí, o todos los que tengo por aquí, y los medios que tengo a mi disposición, solamente para daros voz, no he hecho nada más, ¿no? Y creo que en circunstancias especiales como han sido estas, excepcionales, ¿no? Hay que dar un paso al frente, dejar los intereses de lado y ser generosos con nuestros hermanos y con nuestras hermanas, ¿no? Porque al final, cuando yo tengo mucha fe en el ser humano, te lo digo de verdad, creo que cuando la gente se une hace cosas increíbles. Y también ha habido mucha gente, pues, que yo creo también por frustración, ¿no? Me emociono mucho y no quiero seguir hablando de esto porque al final voy a acabar aquí colapsando, ¿no? Pero son muchos meses de trabajo, te lo agradezco un montón. Y ojalá, doctora Sonia Villapol, puedas volver, ojalá nos podamos ver. Adelanto a la gente que vamos a hacer un Radio El Respeto en directo por el programa 100, posiblemente cuando esto mejore, allá por septiembre. Será un programa... Yo te digo que volver a recoger el premio de Lucense del año, voy a ir segurísimo. Pues eso, a ver si lo podemos hacer coincidir, Lucense del año. Ojalá puedas estar con mucha honra, sí. Cuando hagamos ese programa, ojalá podamos coincidir y que aparezcas por allí para yo darte a ti y pues a Margarita del Val, a Alfredo Corel, al doctor Camacho, al doctor Gaona, tantas y tantas personas que han pasado por aquí con el único afán de ayudar, y el chapó y el reconocimiento y todos los premios para vosotros. Así que un gran aplauso. Gracias, doctora. Gracias a ti, ¿no? Si no tuviéramos micros no seríamos escuchados, ¿no? Y la gente necesita la información, pero hay que tener ese vehículo, y ese vehículo es vuestros micrófonos y vuestra audiencia,
vuestros programas de tele y vuestra capacidad de informar con criterio y con evidencias científicas, ¿no? Y eso la gente lo tiene que reconocer, así que más que agradecidos. Ojalá, si fuera así, si hubiera ese tipo de respeto en las instituciones, probablemente no estaríamos la mayor parte de los científicos en el extranjero, ¿no? Por eso se llama este programa así, Radio El Respeto. Muchísimas gracias, doctora. Muy buenas noches, buenas tardes para ti y nos vemos muy, muy pronto. Gracias por estar ahí. Gracias, hasta luego. Bueno, y llegamos prácticamente al final de este programa con los ojos encharcados, ¿no?, de emoción por esas palabras. Yo estoy tan cansado de tantos meses dejándome el alma con esto, que cuando uno escucha estas cosas, pues aunque no me gusta nunca hablar de mí, pues la verdad es que me emociono, ¿no? Y lo único que he hecho, como le decía a la doctora, es lo que tenía que hacer. Y espero que si he ayudado a alguien, pues he cumplido mi objetivo, y si alguien pues ha conseguido proteger incluso a sus familias, sus colegios, sus alumnos, pues objetivo cumplido. La semana que viene, ojalá que sin cortes, porque ya no sabemos qué hacer para que no ocurran, hemos cambiado todo y siguen pasando, así que yo ya no sé si aquí hay algún tipo de, bueno, pues de neurona informática que está corrompida de alguna manera. Seguiremos buscando una solución, pero la semana que viene, el martes que viene, os esperamos aquí para una noche mágica con el Mago More. Os aseguro que os va a sorprender. Hablaremos de magia, pero hablaremos de muchas otras cosas, y mucha otra gente que tenemos planificado que venga a Radio El Respeto. Como siempre os digo, suscribíos, para que cuando ocurran este tipo de cosas, pues que os llegue la notificación, activéis la campanita y podáis enseguida reengancharos al programa. Os esperamos ahí, gracias a mi amigo Nacho Sevilla por toda su ayuda, y nos vemos muy, muy pronto en Radio El Respeto. Muy buenas noches. An ocean, a cave, a dream that no one could save, a shelter, a whole act.